físico que se conoce desde 1845 y que lo que dice es que la luz, que es una onda electromagnética, en presencia de un campo magnético y cuando atraviesa cierto tipo de materiales, puede sufrir un cambio en su polarización. Aquí lo veríamos, que sería el material, el campo magnético que se le aplica y el cambio en la polarización de esa luz. Los transformadores ópticos, de una manera o de otra, lo que van a hacer es medir este ángulo que la luz o que que la onda que es la luz ha girado. Si vamos a la determinación física de las ecuaciones, vemos que sería bastante similar a lo que conocemos en un transformador convencional, ¿no? A la ley de Lenz. Lo que pasa que en este caso tenemos el resultado es un ángulo de rotación. Aquí tendríamos una constante, que esta constante va a depender del material que estemos utilizando para realizar la medida y una integral a lo largo de todo el camino del campo magnético. Como sabemos, una corriente que circula por un conductor genera un campo magnético alrededor del mismo que es proporcional a dicha corriente. Por lo tanto, lo que vamos a medir, el ángulo resultado de nuestra medida, va a ser proporcional a ese campo magnético en función de esta constante V, que se denomina constante de Verdet, y, por lo tanto, proporcional también a la corriente que está circulando por el conductor. En el caso del transformador óptico de Arteche, lo que se utiliza como elemento sensor o como sistema o como elemento para realizar esa medida es una fibra óptica que se enrolla alrededor del primario. Ya veremos luego que hay diferentes tipos de sensores en función de la aplicación. Y esta fibra lo que tiene es unas características especiales que van a permitir al equipo realizar una medida que sea independiente de otros parámetros que pueden afectar a la constante de Verdet. Uno de ellos, por ejemplo, es el bending, el ángulo con el que doblamos la fibra. En algunos tipos de fibra, en función de cómo doblemos o cuál sea el radio mínimo que utilicemos para esa fibra, pues estos parámetros cambian. En esta fibra en concreto, pues se elimina este problema. Como pueden ver, este sería un corte a la fibra, un corte transversal. Tendríamos el núcleo, que toda fibra óptica tiene, y dos zonas dopadas con un material diferente a la sílica que está presente en el resto de la fibra. Si hiciésemos un corte longitudinal, veríamos que estas dos zonas tienen una forma helicoidal que va girando a lo largo de la misma. Esto se genera durante la fabricación de la misma. La fabricación de la fibra óptica se realiza partiendo de un material que se denomina preforma, que vendría a ser similar en tamaño y en características a una botella de vidrio, obviamente con ciertas diferencias. Se calienta por uno de sus extremos y se estira para conseguir el diámetro requerido en la fibra óptica. Digamos que igual que cuando jugábamos con palos de plástico o cualquier cosa que los quemábamos y estirábamos y se formaba un hilo, pues la fibra se fabrica de la misma manera. En esta en concreto, a medida que se estira, la preforma se va girando, se va rotando para obtener esta forma dentro de la fibra óptica. Bien, ¿y qué hacemos con esta fibra? Bueno, en este caso sí que ya el sistema
que utilizan los transformadores ópticos de Arteche es un poco diferente de lo que podrían utilizar otros fabricantes. Nosotros basamos el sistema en un interferómetro de Sagnac 3x3. ¿Qué es un interferómetro? Bueno, un interferómetro no es más que la composición de varios elementos, en este caso un acoplador óptico 3x3. Un acoplador óptico es un componente óptico que se utiliza en las redes de telecomunicaciones de manera muy, muy común. Y en este caso tiene 3 entradas y 3 salidas. ¿Qué es lo que sucede en este componente? Es un componente totalmente pasivo, simplemente son fibras ópticas que se han fusionado juntas, de manera que la luz que entra por cada una de las ramas se va a dividir en la salida, en teoría y en el elemento ideal, a partes iguales. Es decir, un tercio de la potencia saldrá por esta rama, un tercio por la de en medio, que como ven en este caso no se utiliza, y un tercio saldrá por la rama de abajo. El interferómetro se compone de este acoplador y de un bucle generado entre estas dos ramas. De manera que la luz que entre por cada una de las ramas se dividirá, viajará en sentidos opuestos y llegará de nuevo al mismo tiempo al acoplador. Al llegar al acoplador se produce la interferometría. ¿Qué es la interferometría? La suma de esos dos pulsos de luz, de esos dos haces de luz. Lo podemos ver como la suma vectorial, porque al final cada uno de esos pulsos de luz es una onda electromagnética, es un pulso de luz, que es una onda, habrá girado un ángulo diferente en función de la corriente que esté circulando por el sensor. El pulso de luz que viaja en este sentido girará hacia la derecha y el pulso de luz que viaja en este sentido girará hacia la izquierda. De manera que cuando lleguen de nuevo al acoplador tendremos dos pulsos, dos vectores, que cada uno ha girado en un sentido diferente. Y la interferometría simplemente será la suma de esos dos vectores. De manera que en la salida del 3x3, del interferómetro 3x3, tendremos un valor de potencia óptica. Ya no estaremos buscando un ángulo de rotación, sino que ese ángulo de rotación se habrá transformado en una potencia óptica de un pulso de luz. Y esto es lo que va a permitir al equipo realizar una medida totalmente pasiva, es decir, lo que es el sensor no requiere ningún tipo de alimentación. Con un rango de medida ilimitado vamos a poder medir cualquier valor de corriente y, como he dicho, se basa el cálculo de la corriente, de la medida, únicamente en medir la potencia óptica que se recibe en el equipo electrónico. Aquí vamos a ver una pequeña simulación de qué es el interferómetro 3x3. Vemos que este pulso se pierde, estos dos van rotando y cuando llegan de nuevo al acoplador, cada uno tendrá un ángulo diferente. Bueno, el mismo, pero en sentidos opuestos. Bien, ese interferómetro sería este elemento que vemos aquí, ¿vale? El acoplador 3x3 y la fibra, y lo que vemos detrás es el total o el camino óptico que se genera dentro del transformador óptico de Arteche para poder aprovechar todo el potencial del acoplador 3x3. ¿Por qué? Hemos dicho que es un 3x3, con lo cual por cada pulso de luz que se envía desde el equipo electrónico, en la recepción vamos a tener 9 pulsos. Ahora lo vamos a ver. Se envía un pulso de luz desde la electrónica al sensor. Lo primero que se encuentra este pulso es un acoplador 1 a 3, igual que hemos visto antes el 3x3. Aquí este acoplador va a dividir la luz un tercio por la rama roja, un tercio por la azul y un tercio por la verde. En el camino azul se ha encontrado con esta cantidad de fibra óptica que lo único que va a hacer es retrasar
ese pulso de luz unos nanosegundos. Y en el camino verde lo mismo, pero el doble, con lo cual va a retrasar ese pulso de luz el doble de nanosegundos. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es poder diferenciar cada uno de esos 9 pulsos que vamos a recibir en la electrónica y, por lo tanto, al retrasarlos, al decalarlos, nos va a permitir diferenciarlos entre ellos. Primero entra el pulso de luz que ha venido por la rama roja, después el que ha venido por la azul y finalmente el que ha venido por la verde. En este momento estaría midiendo la corriente, estarían siendo afectados esos pulsos de luz por el campo magnético. Cuando llegan al acoplador 3x3 de nuevo, se produce la interferometría y, igual que en la entrada el pulso se ha dividido en 3, en la salida se vuelve a dividir cada uno de esos pulsos en otros 3. Y, de nuevo, una serie de retrasos de cantidad de fibra óptica para retrasar esos pulsos de luz y que la electrónica sea capaz de diferenciar los 9 pulsos. ¿Por qué? Porque esos 9 pulsos contienen toda la información referente a los elementos que pueden afectar a la potencia óptica. Hemos dicho que el transformador óptico va a medir un valor de potencia óptica y con ese valor va a calcular la corriente. Pero no es lo mismo que el equipo esté a 100 metros que a 1 kilómetro, porque las pérdidas en el camino serán mayores. No es lo mismo que este elemento sea un elemento ideal y divida en un tercio, un tercio y un tercio de manera perfecta, o que sea un elemento real, porque ningún elemento que podemos comprar en el mercado va a dividir exactamente los 3 pulsos con el mismo valor. Aquí podemos tener un 33, un 35 y un 32 o cualquier otra combinación, siempre cercana a un tercio en cada uno de ellos, pero nunca exacta. Esa información se encuentra dividida en estos 9 pulsos. El de este componente, el de este de aquí, el de todos los que tenemos. De manera que el equipo lo que va a hacer es medir la potencia de cada uno de esos 9 pulsos y realizando operaciones matemáticas y aprovechando una serie de reglas trigonométricas, va a calcular el valor de la corriente eliminando de la ecuación final todos los parámetros que afectan a la potencia de los pulsos, pero que no tienen que ver con el valor de la corriente. Pues todas esas pérdidas que pueda haber en los elementos ópticos o bien en el camino, se agrupan los pulsos de tal manera que nos va a permitir eliminar todos esos parámetros y calcular únicamente el valor de la corriente. Bien, esta transparencia, esta slide, suele ser un poco confusa porque aquí lo que todo el mundo ve es una onda trifásica del sistema eléctrico y se parece, pero no sería el caso. Aquí lo que tenemos es la potencia óptica que va a tener cada uno de esos pulsos en función del ángulo de polarización que ha rotado la luz, es decir, en función de la corriente que circula por el sensor. Este eje de aquí lo tenemos en radianes, de manera que cuando la luz no ha girado, no ha rotado porque no tenemos corriente, o en una corriente alterna se está circulando por el paso por cero, en ese caso nos encontraríamos en este punto. 3 de los 9 pulsos estarían en su valor máximo de potencia y los otros 6 se encontrarían en este punto. ¿Qué indica esta línea de aquí? Bueno, como vemos, se trata de unas señales sinusoidales, de manera que si el equipo se fijase únicamente en esta onda, cuando no hay corriente nos encontraríamos en este punto. Y este punto en una sinusoidal es prácticamente plano, de manera que un cambio en la corriente
prácticamente no tendría efecto en el valor de potencia óptica recibido en el equipo, pero en este punto los otros 6 pulsos se encuentran en la zona lineal de la respuesta a la corriente. De manera que se utilizarán su información para poder calcular la corriente. Y como podemos ver, en cualquier punto que elijamos, siempre tendremos al menos 2 de las líneas, es decir, 6 de los 9 pulsos, en una zona lineal. Si mostramos algunos ejemplos, abajo estaríamos viendo los pulsos de luz que se reciben en el equipo electrónico en esta situación. Esta situación, como hemos comentado, es cuando no hay corriente o cuando la corriente está pasando por el eje cero. Aquí tendríamos 3 pulsos en su valor máximo y los otros 6 en este punto. Con esto es con lo que el equipo electrónico va a calcular la corriente que está circulando por el primario. En este punto, dependiendo del sensor, dependiendo de cuánta cantidad de fibra y dependiendo, no, más que cuánta cantidad de fibra, dependiendo del número de vueltas de fibra óptica que se ha realizado alrededor del primario, pues este punto podríamos estar hablando de 10.000 amperios o de 500. ¿Vale? Depende cómo se dimensione ese sensor en concreto, este punto puede estar en un valor de corriente más alto o en un valor de corriente más bajo. Y aquí veríamos que tenemos 3 pulsos en un punto bastante alto, 3 más o menos en su punto medio y los otros 3 acercándose ya al cero. Otro ejemplo más. Bueno, simplemente para mostrar qué es lo que veríamos en el equipo electrónico en esos pulsos de luz que se reciben para poder calcular la corriente. ¿Y qué se consigue con todo este sistema óptico que les he mostrado? Pues bueno, se puede llegar a obtener un transformador óptico totalmente lineal, que no presenta ningún tipo de saturación, al contrario que un transformador convencional. El transformador óptico va a poder medir cualquier valor de corriente. Y es más, luego lo veremos, pero por cómo es el error que presenta un transformador óptico, por cómo es ese error, cuanto mayor sea la corriente, mejor va a ser la calidad de la medida. ¿Vale? En este caso, vemos un ejemplo de un transformador óptico, el mismo, que es capaz de cumplir clase 4.000 amperios 0,2S y cumplir 100 amperios 0,2S. Pero no solo eso, sino que si vamos a una clase de protección en la que tiene que medir 20 veces la nominal, aquí estaríamos viendo que no solo no se satura, sino que en un ensayo de cortocircuito de 206 kiloamperios de pico lo mide manteniendo la precisión. ¿Vale? Estos 2 puntos hay que tener en cuenta que el laboratorio en el que se realizó tenía una incertidumbre en la medida de 0,3, con lo cual posiblemente estarían incluso más centrados. ¿Por qué? Por cómo funciona el transformador óptico. En un transformador convencional, su error viene definido por cómo está fabricado y por la teoría de cómo funciona un transformador convencional. Y lo que se hace es, esta sería la curva del error, que ya es conocida y que se sabe que en corrientes más bajas va a tener un error más alto, que siempre va a ser en este sentido debido a las corrientes de fuga del equipo, y cuando nos vamos hacia arriba, pues empiezan a hacer efecto otra serie de efectos dentro del núcleo que van a hacer que el error se vuelva a ir hacia arriba. Y esto es siempre así.
Aquí tenemos la variación en función de la carga que se le ponga al secundario y se diseña para estar siempre dentro del rango, sabiendo que hay puntos en los que ese valor va a crecer. En un transformador óptico, como vemos, no sucede lo mismo. Lo que sucede es que en corrientes bajas hay una dispersión más alta, pero que no tiene por qué ir siempre en el mismo sentido, es decir, no tiene por qué ser siempre positiva o negativa, sino que cada punto que hemos tomado de la medida ha caído en un valor diferente, luego veremos por qué, y a medida que aumentamos la corriente, esos errores, esos valores se van centrando y se van acercando al cero. ¿Por qué? Bueno, pues como les comentaba, el ruido o el error en un transformador óptico no viene de la construcción o de la física como puede suceder en un convencional, sino que viene determinado por el ruido blanco. Es un ruido electrónico que se produce no solo en los transformadores ópticos, sino en todos los transformadores electrónicos que podamos encontrar, que es un ruido blanco de media cero que se va a sumar a la señal. Aquí en esta simulación, si tuviésemos esta señal, que es la que queremos medir, y el equipo tuviese este ruido, que como vemos tiene una media cero, pero que está distribuido en todo el rango de frecuencias, lo que tendríamos en la salida de un transformador óptico sería algo así, más parecido a una nube de puntos. ¿Por qué? Porque cada punto de medida no depende del punto anterior y cada punto va a tener un ruido sumado al valor real diferente. Si vamos a un caso real, aquí tendríamos el ruido blanco de un transformador óptico sin corriente. Bien, aquí tendríamos el eje en miliamperios, de manera que lo que estamos viendo es un valor en torno a, en sus valores pico en torno a 600 más menos 600 miliamperios, y este será el error que presenta el equipo en todo su rango. Es decir, si estamos midiendo un amperio, pues podríamos medir 1,6 o 0,4 si cayésemos en estos puntos, ¿no? ¿Qué pasa? Que como vemos aquí, esto está disperso, centrado en cero, porque como ya he dicho es un ruido blanco con media cero, de manera que si sacamos un histograma de todos esos valores, tendríamos algo similar a esto que vemos, bueno, similar no, este es el histograma de esa misma señal, en el que vemos que el valor medio que estaría en este cuadro sería de en torno a menos 2 miliamperios, con un RMS de 140 miliamperios y un valor máximo y mínimo que ya se veía en la gráfica en torno a los más o menos 600 miliamperios. Este ejemplo está realizado con un equipo óptico generando la trama de sample values, luego veremos, de 4.000 muestras por segundo. De manera que si esta señal que vemos aquí la vamos promediando, vamos integrando en el tiempo, vamos a obtener algo como esto. Si integramos un ciclo, es decir, hacemos la media de 80 muestras, porque esta trama eran 4.000 muestras por segundo para un sistema de 50 hercios, es decir, 80 muestras en cada ciclo, tendríamos la línea azul, ¿vale? Si en lugar de un ciclo integramos 5 ciclos, 400 muestras, tendríamos la verde. Vemos cómo el ruido se va acercando a cero y se va disminuyendo. Si usamos 800 muestras, tendríamos la amarilla. Y si nos vamos a un segundo, tendríamos la verde y con 2 segundos tendríamos la roja, que como tiene lógica, tiene un valor de menos 1,5.
85 miliamperios, que sería el ruido que tenemos. De manera que, independientemente del valor de la corriente que estemos midiendo, este va a ser el ruido esperado. Por eso, a menores corrientes, y lo veíamos en la gráfica de la precisión, el error aumenta, pero no aumenta en un único sentido, sino que en una dispersión entre positivo y negativo. Bien, ¿dónde se ve este ruido en una señal real? Bueno, este es un ejemplo de ese mismo equipo midiendo 5 amperios primarios. Bueno, vemos en estas zonas de la onda que deberían de ser planas que se nota ese pequeño ruido, ¿vale? Mientras que en la zona que es lineal, pues se aprecia menos porque los saltos son más altos. Y el mismo equipo puede medir, ya lo hemos visto, corrientes muy altas. De manera que en una señal como esta de 186 kiloamperios de pico, una falta simétrica, esos 600 miliamperios prácticamente no, son totalmente despreciables y no se aprecian. Este caso es un ejemplo en un laboratorio externo realizando pues, un ensayo de cortocircuito. Aquí veríamos dos líneas, la del laboratorio y la de el equipo óptico. Vemos que se solapan perfectamente. Vale, ¿cómo? Porque claro, todo esto que les he contado es teoría, teoría matemática, teoría de diseño de tratamiento de señal, y está muy bien, pero ¿cómo se puede demostrar que este ruido es un ruido blanco y que desaparece o que se acerca a cero a medida que integramos? Bueno, si utilizamos un sistema de este estilo para realizar facturación, una medida fiscal, este sería una prueba de concepto en la que tenemos un ómicron que va a generar las corrientes y tensiones. Vamos a introducir esa corriente directamente en el transformador óptico, ¿vale? Una corriente primaria. Una tensión que va a aceptar también la MERN unit, el equipo electrónico, para poder generar la trama tanto con tensiones como con corrientes. Un medidor digital, en este caso un Landis+Gyr, que va a realizar el cálculo de la potencia y va a integrar la energía para poder realizar el cálculo, y un Radian, que es un patrón con una precisión de 0,04% que se utiliza para la fabricación y el diseño de medidores. Bien, se le va a introducir la misma corriente y la misma tensión al transformador óptico y al Radian, y el medidor va a realizar los cálculos para darle la información al Radian y poder comprobar si la precisión es adecuada o no. Bien, con este setup y con unos valores de 1 amperio primario y 100 voltios, 100 voltios serían el secundario de un transformador convencional que hemos introducido en la MERN unit. Los resultados son los que vemos aquí. Recordemos que es 1 amperio primario, no 1 amperio en el secundario de un transformador convencional. Si integramos en torno a 2 segundos, este sería el error que nos devuelve el Radian, es decir, entre menos 0,4 y 0,3 más o menos. Si en vez de 2 segundos integramos 7, vemos que el error se va reduciendo, la dispersión se va reduciendo. Si integramos 30 segundos, pues se reduce aún más, y si integramos 2 minutos, pues se va reduciendo aún más. Vemos que en este caso está un poco desplazado hacia valores negativos, pero recordemos que se trata de 1 amperio primario y que estamos obteniendo unos resultados de 0,2. De manera que estos equipos pueden realizar una medida totalmente pasiva, independiente del enlace de fibra. La fibra óptica que hay entre la MERN unit y el transformador no influye en el cálculo de la medida, y puede ser superior a 2 kilómetros en función de la aplicación
se puede llegar incluso a 20 kilómetros. Tiene un rango ilimitado de medida, con lo cual se puede diseñar un transformador que sea universal, que sirva para todos los puntos dentro de la red de la compañía, de manera que se diseña para la corriente nominal más baja, pero sabiendo que hacia corrientes más altas va a cumplir las clases de precisión. Obviamente eso sería el sensor, y en función de la tensión de la línea en la que se quiera instalar, pues se utilizará un aislador u otro. El aislamiento es un aislamiento seco, no tiene ni SF6, ni aceite, ni ningún otro gas contaminante, y obviamente, como ya hemos comentado, es totalmente interoperable con los estándares 68592. Ahora veremos un poquito qué son estos sample values, y bueno, para algunas aplicaciones pues tendría también señales analógicas de más o menos 10 voltios. Bien, ¿cómo es este transformador óptico? Bueno, aquí tendríamos el aislador, que es lo que comentábamos, que es un accesorio, va a ser diferente en función de la tensión de la línea a la que nos queramos conectar. El transformador óptico, que está diseñado para subestación digital. El transformador óptico flexible, que está diseñado para algunas aplicaciones concretas, como un sistema de detección de paso por falta, o para realizar medidas en sistemas que no se pueden abrir. Digamos, esta fibra es una fibra con 20 metros que se enrolla alrededor del primario y posteriormente se fija de nuevo en la caja. Y obviamente el equipo electrónico. Bien, algunos ejemplos de la instalación de estos equipos. Aquí tendríamos el flexible instalado en un cable aislado, una transición de aéreo a subterráneo, y en este caso tenemos un transformador óptico instalado en el primario de un transformador convencional. En esta otra foto se ve mejor. Sería un transformador convencional de 400 kilovoltios, y aquí el mismo transformador pero en óptico, que estaría en serie, y por este aislador que tenemos aquí bajarían las fibras ópticas que se necesitan para llegar hasta la merge unit. La instalación más común sería con un aislador soporte y el transformador en lo alto de dicho aislador por el que suben las fibras ópticas. Bien, ¿para qué aplicaciones se pueden utilizar estos equipos? Bueno, la principal el origen por el que se han diseñado estos equipos, si bien ahora mismo no es la principal aplicación para la que se están usando, sería la subestación digital. Bien, diferentes ejemplos. Bancos de condensadores en los que el aislador no es necesario. ¿Por qué? Porque todo el banco, toda la plataforma se encuentra en alta tensión, de manera que los transformadores se instalan directamente sobre la línea. Aquí tendríamos uno, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Estaría directamente en serie en la propia línea, y las fibras ópticas se bajan por uno de los aisladores que sujeta toda la plataforma, se bajan hacia la merge unit. De manera que no es necesario añadir los aisladores porque la propia plataforma ya está aislada. Medida en corriente continua. Como hemos comentado al principio, estos equipos sirven tanto para alterna como para continua. En este caso es una generación de 25 kilovoltios. Ya se ve que el aislador es pequeñito. Medida de corriente de muy alta corriente para bushings de este estilo, sobre todo en acerías y en rectificadores y elementos de este tipo, en el que, bueno, por este bus puede haber 40.000 o 100.000 amperios, y el sensor tiene un formato de ventana. Y
el sistema flexible que nos permite enrollar alrededor del cable. Ya hemos comentado que se ha diseñado para la aplicación de detección de faltas en tramos soterrados, en líneas mixtas que tienen un tramo soterrado. Bien, pasamos a la pareja del transformador óptico, que sería el transformador de tensión. En este caso, ahora mismo en el mercado, no sé si hay algún transformador óptico de tensión, porque al contrario que con el de corriente, que lo que hay que hacer es enrollar la fibra alrededor del primario, las líneas del campo eléctrico van desde alta tensión hasta tierra y por lo tanto lo que habría que hacer sería integrar esa línea de campo eléctrico y en la actualidad no hay elementos, componentes ópticos que sean capaces de hacer esa integración y aguantar la tensión de la línea. Por lo tanto, digamos que el compañero de este transformador óptico sería un transformador electrónico de tensión que se compone de un divisor capacitivo de papel aceite, igual que los convencionales, que en lugar de tener una cuba inductiva, tiene una tarjeta electrónica que realiza la digitalización y envía la información a la Marine Unit. ¿Qué aporta con respecto a un transformador convencional? Porque ya hemos dicho que el divisor, la parte divisora es exactamente igual que un transformador capacitivo. Bueno, por un lado, no tenemos la cuba inductiva, con lo cual tanto el peso como el volumen de aceite del equipo es mucho menor que en un transformador convencional, y al no tener una cuba inductiva que tiene que estar sintonizada en frecuencia con la frecuencia de la red, es capaz de medir armónicos, en este caso hasta los 6 kHz. Obviamente tiene una tarjeta, tiene la opción de tener tarjetas redundantes y se puede alimentar de manera convencional o de manera óptica. Bien. Simplemente el mismo equipo electrónico que ahora veremos, la Marine Unit, es capaz de manejar tres equipos de corriente y 3 equipos de tensión. Y bueno, aquí tendríamos la Marine Unit de este sistema, que en el frontal dispone de una serie de una información, un puerto Ethernet para realizar todas las configuraciones y en su parte trasera tendría diferentes opciones en función de la aplicación para la que se utiliza. Comunicación con los equipos electrónicos de tensión, entradas de tensión analógicas para completar la trama de sample values con la información de transformadores convencionales, salidas analógicas para aplicaciones industriales y entradas de corriente analógicas para la aplicación de protección de cable. Bien, aquí simplemente tendríamos un ejemplo de la interfaz y este equipo lo que realiza es un cálculo de tanto de las corrientes como de las tensiones a una tasa de muestreo de 192 kHz y posteriormente se realiza un filtrado y un diezmado, un decimado interno para poder generar las tramas que aparecen en los estándares de sample values. En este caso, el equipo es capaz de generar la trama 685092LE, tanto la de protección y medida como la de calidad de energía. No sé si están acostumbrados a esta notación que aparece en la IEC 6869-9 referente a cómo denominar una trama de sample values, pero básicamente lo que dice es frecuencia, en este caso 4.000 muestras por segundo, número de ASDUs, ahora veremos qué es un ASDU, pero básicamente es un grupo de información, en este caso un grupo de información en cada trama, 4 corrientes y 4 tensiones. Para la de calidad de energía, en 50 Hz estaríamos hablando de 12.800 muestras por segundo. Cada trama dentro del cable Ethernet tendría 8 ASDUs, es decir,
8 grupos de información, cada uno de esos grupos de información con 4 corrientes y 4 tensiones. Por lo tanto, una trama de estas características tendría 32 valores de corriente y 32 valores de tensión. El equivalente para 60 hercios y, como decíamos, la 61869, raya 9, permite seguir usando estas tramas de la Light Edition, pero recomienda otro tipo de tramas diferentes que ya no diferencian entre 50 o 60 hercios. Recomienda una trama de 4.800 muestras por segundo, tanto para 50 como para 60 hercios, con 2 ASDUs y cada ASDU con 4 corrientes y 4 tensiones o 3 corrientes y 3 tensiones. Así que es cierto que la norma aquí permite o recomienda el uso de las dos tipos de tramas. Y para calidad de energía, pues una frecuencia de muestreo de 14.400 muestras por segundo. Adicionalmente, la 6869 raya 9 especifica una trama de sample values para aplicaciones de corriente continua en la que la tasa de muestreo sería de 96.000 muestras por segundo. En este caso, obviamente, el ancho de banda de la señal es mucho mayor y va a permitir realizar medida de armónicos altos en la señal de DC. Bien, vamos a explicar un poco qué es esto de los sample values. Si viésemos una señal de corriente de nuestra línea, tendríamos una señal continua. Con esta forma, pero una señal continua. Los sample values lo que hacen es muestrear esta señal y cada uno de esos sample values va a tener uno de estos valores que vemos aquí como puntos de la onda. Bien, este sería un ejemplo de 80 muestras por ciclo, es decir, entre este punto y este punto hay 80 muestras, que sería una de las tramas recomendadas por el 685092LE. Y otro punto a tener en cuenta es la sincronización. En una señal analógica, como mucho podemos tener en cuenta el retardo que nos está introduciendo el elemento que está realizando la medida, pero en el caso de los sample values, lo que vamos a tener dentro de la trama es un valor de contador, un índice que nos va a indicar cuándo ha sucedido ese valor que estamos viendo dentro de la trama. De manera que el valor que se corresponde con el inicio de un segundo tendrá un contador 0 y sucesivamente se irá incrementando el contador hasta la última trama, el último valor dentro del segundo, que en este caso, que serían 4.000 muestras por segundo, tendría el valor de 3.999. De manera que en este caso, este punto de aquí, esta trama de sample values tendría el contador a 0. Aquí tendríamos el contador 1, el 2, el 3 y así sucesivamente hasta llegar al final del segundo, en el que tendríamos el 3.999. Bien, digo esto porque mucha gente piensa que en un sample value, cuando analizamos los sample values, vamos a ver el valor RMS o el valor pico o no sé qué tipo de valor de la corriente. En función de qué trama de sample values cojamos, podremos ver un valor como este de menos 600 o un valor de 0 o un valor de 1.500 en este caso. Y todos ellos pertenecen a la misma onda, que en este caso serían pues 1.100 amperios.
Vale, si analizamos estas tramas que generan las Merging Units, tendríamos algo como lo que vemos en pantalla. En este caso se ha utilizado una aplicación llamada Wireshark, que es una aplicación gratuita para realizar chequeos de la red Ethernet. En este caso, como las tramas de sample values se envían por Ethernet, se puede conectar un ordenador con este programa y visualizar y almacenar estas tramas que estamos comentando, estas tramas de sample values. Esta trama se compone de unos cuantos valores que son los que determina el estándar 61850.9.2, que es el que define cómo tiene que estructurarse una trama de sample values, un paquete de información de sample values. En este caso, tendríamos por un lado estos dos valores que serían la MAC, la dirección MAC origen del equipo, es decir, quién está generando esa trama de sample values, la dirección destino. Como probablemente sepan, las direcciones MAC origen tienen un número que tiene que ser único a nivel mundial, es decir, todos los ordenadores, todos los teléfonos móviles que tengan Wi-Fi, todos los elementos que tengan conectividad a Ethernet, bien sea por Wi-Fi o por cable, tienen que tener este valor, este identificador, que sería la dirección MAC, y que tiene que ser única y exclusiva para ese elemento. De manera que en este caso ya vemos que se trata de un equipo del grupo Arteche. La dirección MAC tiene 6 bytes. El Wireshark identifica los 3 primeros, se conecta a una base de datos y ya te indica que los 3 primeros son o están reservados por el grupo Arteche, y los 3 últimos bytes son los que te indicarían qué equipo, qué merging unit concreta está enviando esa información. La MAC destino es la que especifica la norma 61850, que indica que para los sample values se tiene que usar este rango de direcciones. Como vemos aquí, el WhatsApp ya ha identificado que se trata de un grupo de direcciones que está reservado por el grupo 57 de la IEC, y este valor se puede utilizar dentro de una subestación para filtrar y configurar merging units con diferentes direcciones MAC de destino, y así poder filtrar y que una protección elija o seleccione únicamente aquellas tramas que tienen una dirección MAC de destino concreta. Bueno, Wireshark ha detectado que se trata del protocolo 6850 para sample values. Aquí tendríamos el contador que les he indicado antes. Como vemos, es consecutivo, y los valores de corriente y de tensión. En este caso se ve que solo hay corrientes y las tensiones están a 0. Si desglosamos esa trama de sample values, aquí veríamos esa misma información. Aquí tendríamos abajo los bytes que componen la trama, y este ejemplo vemos que se trata de una trama con un ASDU. Aquí se indicaría el número de ASDUs. Vamos a ir a la siguiente, en la que vemos cómo se desglosa esa información dentro del ASDU. Lo que primero se indica es, se indica que aquí viene la información referente a los sample values, el número de ASDUs, que en este caso este ejemplo serían 4, una serie de flags de seguridad, y posteriormente la información de los sample values como tal. Tendríamos el SVID, que es un campo que se puede configurar dentro de la merging unit para identificar esa trama concreta. Se puede poner el nombre que se desee, tiene una limitación en el número de bytes que se pueden usar, el número de caracteres, pero se puede poner cualquier norma, cualquier valor. Si bien la norma 6869 recomienda
un formato concreto para este SVID. El dataset, que sería otro identificador que ha aparecido nuevo en la última edición de la norma 685092, el contador que hemos comentado antes, el sample count, que irá de 0 a 3.999, o el valor correspondiente en función de la frecuencia de muestreo que estemos utilizando. Bueno, aquí hay una serie de valores que han aparecido en la última revisión del estándar, como una referencia de tiempo para saber si el sistema está sincronizado a un reloj maestro y qué reloj maestro es, el sample rate que se está usando y, bueno, lo importante sería el sequence of data, en el que tendríamos los valores de corriente y de tensión. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores, de manera que esta trama sería un F4000 S4, porque tendríamos 4 ASDUs, y I3 U4 o I4 U3, aquí no se ve si son corrientes o tensiones, y bueno, el sample mod que indica en qué valores o en qué formato está la información del sample rate. Como veis, hay una serie de informaciones aquí que no aportan mucho dentro de la trama de sample values y que lo único que hacen es ocupar espacio y por lo tanto ancho de banda en la red Ethernet, y por lo tanto varias de ellas son opcionales y no es necesario que todos los equipos las generen, y no es necesario tampoco configurarlas dentro del equipo, ya que en muchos casos lo único que hacen es saturar la red. Si vamos al desglose del ejemplo que hemos visto antes, aquí tendríamos el número de ASDUs, cuyo valor en esta trama es de 1. Este primer ASDU tendría un SVID de este estilo, 0000MU0606. El contador de esta trama es la 2495. Indica que el equipo está sincronizado de manera global. Este valor conref, el estándar, indica que tiene que estar a 1. Y aquí tendríamos, bueno, sabiendo que esta trama es I4, U4, tendríamos 1, 2, 3 valores de corriente que el equipo nos está diciendo que son procesados y que son válidos, y un valor de corriente que es inválido, seguramente porque en este caso no hay nada conectado en el equipo, y 4 tensiones también que nos indicaría que son inválidas. Cada valor de corriente o tensión tiene el valor que está representando, el valor de miliamperios o decivoltios, y una serie de bits que indican la calidad de ese campo. ¿Vale? Se puede indicar una serie de valores dentro de la calidad, indicando si es un valor de test, si es un valor procesado, si la calidad es buena, si la calidad es cuestionable, si es inválido, de manera que la protección no debería usar ese valor para realizar operaciones, etc. Y bueno, esto es todo por mi parte. Yo creo que ha sido un poquito más corto de lo previsto, pero así tenemos más tiempo para las preguntas en caso de que las haya. Listo, Arix. Gracias en primer lugar por la ponencia y pues pasamos a las preguntas que ya nos han ido dejando en el chat. Pues de igual forma replicamos que para poder hacer más consultas podrían levantar la mano. La primera de ellas es la de Marcos Pacheco, que está en el chat, que es la fibra Spun-Hibi, el core de qué material es y el cladding de qué material también sería. Vale, Arix. la fibra, la Spun Hi-Fi, lo que es el core, lo que es la fibra en sí,
es igual que una fibra estándar de telecomunicaciones. Lo que cambia sería esas zonas que veíamos que tenían un material diferente, es decir, son de cristal, son de silicio, y las zonas dopadas, ahora mismo no recuerdo bien, pero creo que es un dopado con boro. La verdad es que cada fabricante utiliza unos materiales diferentes, pero normalmente se realizan deposiciones de boro. Pero lo que es el resto de la fibra tiene el mismo material que una fibra estándar de vidrio. Gracias, Aritz. De igual forma, vemos que también tiene la mano levantada Marcos Pacheco, así que ya tienes el micro abierto, Marcos, y adelante con tu pregunta. Buenos días, ¿cómo está? Mire, en los slides de la parte teórica del medidor o sensor de tensión y corriente, no lo vi bien dónde se ubica el cable de cobre próximo que donde está sensando, ¿no? ¿A qué distancia más o menos se coloca? No sé si en el slide lo puede poner. Y sé ¿En qué slide, perdón? El sensor de corriente, hay un cambio de ángulo. Lo que quiero ver a qué distancia, sé que es en posición paralela o perpendicular cuando se coloca el sensor óptico. Okay, un segundo. No sé si es... Aquí tiene un slide. En el slide, pero no se ubica el cable de cobre, ¿no? Tiene como una... ¿En esta? Ya. En Este sería... el perdón. sensor de fibra óptica lo envuelve al cable de cobre, ¿no? Eso es. Este sería el cable por el que circula la corriente y el sensor se debe enrollar alrededor del primario. Si vamos a los sensores que les he presentado, un segundo, aquí, a ver si se ve, bueno, en este caso la corriente circularía por el centro de la fibra. Esta sería la fibra sensora y el cable tendría que ir por el centro del agujero que genera la fibra. Y en el caso de la cabeza, la fibra se encuentra dentro de este bloque de aluminio y la corriente circula de esta manera, ¿vale? Viene por el terminal, sube y baja por el otro terminal y la fibra sensora se encuentra en estos dos puntos en el que la corriente sube y vuelve a bajar. Digamos que habría una especie de 8 generado aquí y la corriente sube y baja y la fibra está en medio. Ya, gracias. Y en el caso del sensor de tensión, En el caso del sensor de tensión, como he comentado, se trata de un divisor capacitivo igual que un divisor capacitivo convencional, que en el secundario, podríamos decir, el secundario o la C2 de este divisor capacitivo se genera una tensión en torno a 1000 voltios, que sería lo que mediría estas tarjetas electrónicas. En este caso, la comunicación y la alimentación serían ópticas, pero no sería una medida óptica del valor de la tensión. Gracias. Listo, Marcos, muchas gracias. Aritz, hay una pregunta más en el chat. En este caso es de Juan Bautista Vega. Para el caso de transitorios, ¿cómo es la velocidad de respuesta de las señales? ¿Se puede reproducir correctamente la onda de corriente de falla? Bien, aquí la limitación no viene tanto del transformador óptico, sino de la parte electrónica o de la parte de procesamiento. Como hemos comentado, al final el procesamiento se realiza
a una tasa de muestreo de 192 kHz y posteriormente lo que se hace es reducir esa tasa de muestreo o realizar un diezmado para las tramas, para generar las tramas estándar de sample values que hay, tanto la de 4000, la de 4800, la de 14400. Entonces, la limitación en el ancho de banda viene dada más por la trama de sample values que se quiera usar. Es decir, si usamos una trama de 14400, por ejemplo, el ancho de banda más o menos estará en torno a los 6 kHz, porque hay que realizar un filtrado digital antes de poder pasar de los 192 a los 14400 y por lo tanto el ancho de banda se quedaría en torno a los 6 kHz, pero si utilizamos la trama especificada para aplicaciones de DC, que es de 96 muestras por segundo, es decir, 96.000 muestras por segundo, en ese caso el ancho de banda está en torno a los 40 kHz. Tal y como indica la teoría de señal y el teorema de Nyquist, no vamos a poder representar más allá de la mitad de la frecuencia de muestreo, con lo cual con la de 96 kHz podríamos llegar hasta un ancho de banda en torno a los 40 kHz. Y por último, si utilizamos las salidas analógicas para aplicaciones especiales, pues se podría utilizar las salidas analógicas a 192 kHz y en ese caso el ancho de banda sube hasta en torno a los 60-70 kHz. De acuerdo, Arix. Esta pregunta se complementa con cualquier tipo de falla, también se vería caso para este tema de la velocidad y si en caso funciona para subestaciones JIS y sus fenómenos asociados. Sí, ahí no habría ningún problema. El único escollo en este caso es el factor de forma para una subestación JIS. La tecnología es válida para una subestación JIS, pero ahora mismo Arteche no tiene un diseño mecánico, digamos, para incorporar el transformador como un elemento dentro de la subestación JIS. Listo. Gracias, Aritz. Acá hay una consulta más, hay una pregunta más también de Juan, que es, para el caso de compatibilidad electromagnética, ¿se puede decir que es inmune frente a los campos electromagnéticos de otras fuentes? ¿Y qué dice la norma UNE-EN-61000 al respecto? Sí, el equipo, lo que es el sensor, es inmune a cualquier campo externo, porque solo mide el campo magnético que está dentro del bucle de fibra. De manera que cualquier campo magnético externo va a cancelarse, digamos, su medida se va a cancelar dentro del propio sensor y no vamos a ver ese campo externo. Bueno, el equipo se han realizado ensayos con él para comprobar esta inmunidad y es así. Por otro lado está el equipo electrónico que tiene sus ensayos acordes a la norma 61000, no recuerdo, creo que es la 4, es la que indica la de... Bueno, hay una serie de normas dentro de la 61000 para equipos electrónicos que tienen que superar una serie de ensayos de inmunidad de diferente tipo, tanto surges como ráfagas, y bueno, todos esos ensayos están dentro de los reports, de los type test del equipo. Gracias, Aritz. Acá hay otra pregunta de José Ángel Guamán. ¿Es posible reparar las fibras ópticas dañadas en el primario? ¿Y cómo es el mantenimiento de estos equipos? Bien, en cuanto al mantenimiento, no tienen ningún tipo de mantenimiento. El equipo electrónico, a la vez que está realizando las medidas y generando los valores de sample values, está monitorizando el estado tanto del sensor
como del enlace de fibra óptica entre el equipo y el sensor, de manera que si detectase alguna anomalía, informaría mediante una alarma. Lo que es el sensor, el primario, es fibra óptica, de manera que no requiere ningún mantenimiento. Por otro lado, las fibras, todo el circuito de fibra que hemos visto del que se compone el sensor, se fabrica, se introduce en un gel dieléctrico. Podríamos verlo como una especie de resina, pero es un gel dieléctrico para proteger las fibras y mantenerlas frente a pues vibraciones o cualquier tipo de acción externa. Por lo tanto, no se espera que falle, que se dañen esas fibras porque ya están protegidas. El resto de fibras, el enlace de fibra entre el sensor y la electrónica es totalmente reparable o sustituible. Simplemente si se dañase por alguna acción humana que estamos realizando, alguna acometida o cualquier otro tipo de obra dentro de la subestación y se dañan las fibras, se realiza una fusión entre las fibras de nuevo. Es una fibra óptica monomodo, con lo cual es el mismo tratamiento que se les da a las fibras de telecomunicaciones y posteriormente habría que reiniciar el sistema, habría que volver al equipo electrónico e indicarle que el camino, el enlace óptico entre los dos equipos ha podido variar, simplemente para poder reajustarse de nuevo, y eso sería suficiente. Gracias, Aritz. Acá hay una segunda pregunta también de José. ¿Se podría precisar los costos asociados y un comparativo de costos respecto a los transformadores no ópticos? Sí, a ver, esta pregunta no es sencilla porque hay que tener en cuenta muchas cosas. Ustedes allí, más que PDI, ISA está realizando su propio estudio para determinar a partir de qué tensión no solo el transformador óptico aporta beneficios desde el punto de vista de la medida de la linealidad, etcétera, sino también aporta beneficios económicos y sale más barato utilizar ópticos que convencionales. Y yo entiendo que en cada empresa, empresa de electricidad, pues esto puede ser un tanto diferente. En el caso de ISA están teniendo en cuenta no solo el precio de los componentes de manera individual, sino el ahorro asociado en cuanto a tamaño de la subestación, en cuanto a mantenimiento y en cuanto a otro tipo de cosas. Bien, una vez dicho esto, para responder exactamente a la pregunta, sí que es cierto que depende un poco del transformador convencional con el que se compare, porque el transformador convencional, en función de la precisión y del número de secundarios que tenga, pues su coste también varía, pero se podría decir que a partir de los 200 kilovoltios, más o menos, el transformador convencional de 200 kilovoltios más completo en cuanto a secundarios, potencia generada, etcétera, precisión, etcétera, a partir de ese punto, más o menos se igualan los precios de un grupo de 3 transformadores convencionales frente a 3 transformadores ópticos más su Marine Unit asociado. Porque recordemos que el equipo electrónico es común para una posición, para 3 transformadores ópticos. Con lo cual, digamos que habría que compartir el precio de esa Marine Unit, de ese equipo electrónico, entre tres transformadores. Entonces, dependiendo, ya lo digo, que es un poco complicado porque dependiendo del
transformador de las características del convencional, más o menos se podría decir que a partir de los 220 es donde se pueden igualar. A partir de ahí, a tensiones más altas, el precio del óptico se mantiene. Sí que es cierto que aumenta un poquito debido a que el aislador que se utiliza es más grande y por lo tanto es algo más costoso, pero no sucede como con el convencional, que el precio aumenta mucho más. El precio del óptico aumenta muy poquito, digamos que tiene un precio inicial alto o más alto que un equipo convencional, de manera que para 70, 100 kilovoltios no es competitivo, se queda muy lejos. En 200, pues dependería del tipo de transformador convencional, y a partir de ahí el óptico pues podría ser más barato que el convencional equivalente. Listo, Aritz, muchas gracias. Aquí hay una pregunta más de Quijaite Dávila. ¿Cuál es la experiencia de estos equipos en subestaciones eléctricas ubicadas sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar y que operan a temperaturas bajo cero? Bien, aquí dos respuestas rápidas. A 4.000 metros creo que no tenemos ningún equipo instalado, con lo cual no tenemos experiencia. En cuanto a temperaturas bajas, sí tenemos equipos instalados en ambientes de temperatura por debajo de 0 grados y el comportamiento es perfecto, digamos, no tiene ningún problema. La constante de Verdet que veíamos al principio de la presentación sí que tiene cierta dependencia con la temperatura, pero el equipo lo que hace es medir la temperatura de la fibra óptica y ajustar el valor acorde a esa temperatura. Por lo tanto, el equipo está diseñado y ensayado para, quiero recordar que es menos 40 hasta 65, algo así. El sensor, obviamente la electrónica no, la electrónica tiene un rango de temperatura más bajo, pero bueno, la electrónica se ubica en el cuarto de control, en el mismo sitio donde tenemos las protecciones, con lo cual no es un problema. Pero lo que es el sensor está preparado para bajas temperaturas. Sí, gracias, Aritz. Acá hay una pregunta más de Santiago Cadavid. Por favor, indicar experiencias con el equipo y aproximadamente desde qué año se encuentran operativos. Bien, de los transformadores ópticos tenemos instalaciones desde, bueno, un poquito de historia. Esta tecnología, Arteche la adquirió de una startup, de una spin-off de la Universidad de Sydney, en Australia, en el 2010. Instalaciones bajo el nombre Arteche hay desde el 2011. La empresa ya tenía alguna instalación previa de algún equipo, pero bueno, no las contamos porque no son previas a pesar de que es la misma tecnología, son previas a la adquisición de la empresa. Y la que hemos visto, por ejemplo, la instalación que hemos visto del transformador colgando o en el primario de un convencional de 400 kilovoltios, es una instalación en México del 2011. Desde entonces, equipos para subestación digital se habrán realizado en torno a 10 proyectos, más o menos. Como veis, no hay mucho proyecto en el mundo de subestación digital utilizando transformadores ópticos. Sí que es cierto que en los últimos años cada vez vamos viendo más en países desde Australia, España, Noruega, Finlandia, bueno, un poco por todas partes, para la aplicación de subestación digital. La misma tecnología, el mismo equipo electrónico para la aplicación de protección de líneas en cables, protección de líneas mixtas en cables aislados, la protección de aéreo subterráneo. Ese sistema se desarrolló en el 2014 y desde entonces tendremos en torno a 100 instalaciones que vienen a ser
unos 350 transformadores ópticos flexibles instalados y, como decía, el equipo electrónico, la Merging Unit, es la misma tecnología. Gracias, Aritz. Aquí hay bueno, son 3 preguntas de Aldón Jesús Gutiérrez. Las leo a continuación. ¿Estos equipos mantienen el aceite dieléctrico? Esa es la primera. ¿El gel dieléctrico también tiene una toma para tomar muestra? ¿Y cómo saber si tiene el volumen correcto o hubo alguna fuga de aceite? Vale, vamos a diferenciar. Por un lado tenemos los transformadores ópticos. Los transformadores ópticos no tienen aceite y el gel dieléctrico del que he hablado es como una silicona bicomponente que en origen es líquida, pero que cuando se mezcla y se vierte para proteger el equipo es como una silicona, ¿vale? Se queda como un blandiblue, como ¿cómo lo llaman a los niños? Como un slime, que sería más viscoso incluso, de manera que se queda prácticamente sólido, con lo cual no tiene fugas el equipo, ¿vale? Porque solidifica, es más gelatinoso que una resina que queda totalmente rígida, pero solidifica y no tiene fugas, con lo cual tampoco es necesario comprobar o chequear el volumen del gel. Gracias, Aritz. Hay una pregunta más de Santiago Cadavid. ¿Cómo ven a nivel global el tema regulatorio? ¿Se han encontrado con alguna restricción en ese sentido? La verdad es que sí. La mayor de las restricciones que estamos encontrando, claro, nosotros tenemos un producto que, como he dicho, es válido tanto para protección como para medida. Y la mayor de las pegas o la mayor de las restricciones es que ahora mismo yo diría que ningún país en todo el mundo tiene una legislación que acepte una cadena de medida para facturación en la que se incorpore un transformador óptico. Y realmente eso es una limitación para la tecnología porque bueno, nosotros pensamos que podría aportar muchas mejoras a la calidad de la medida, podríamos eliminar todos los conceptos de resistencia de carga en el secundario del transformador para que mida un poco más o mida un poco menos, ponerse de acuerdo entre las dos compañías que están en la frontera donde se coloca el medidor, porque en este caso el óptico no se le podría ajustar este secundario. Y ahora mismo sí que es cierto que estamos viendo que poco a poco algunos países están empezando a introducirse en este tema y analizar cómo sería la validación de un sistema, de una cadena de medida para facturación en el caso de utilizar un transformador digital, ya no un transformador óptico, sino un transformador digital, porque la mayoría de los entes que regulan este tipo de medida fiscal pues tienen contemplado un sistema analógico, un transformador convencional, un secundario de X metros de cobre, un medidor con una precisión 0,2, 0,2S, la que sea, y tienen homologado o tienen validado esa cadena. Mientras que para una medida digital no es que no exista la regulación o que no, sino que dentro de cada país no está contemplado que eso se pueda utilizar. Gracias, Aritz. Aquí hay una pregunta más de Juan Fernando Arroyave. ¿Las Merging Units asociadas a su solución con transformadores de corriente ópticos tienen que ser específicas o se pueden implementar cualquier tipo de Merging Unit que cumpla con el estándar IEC 61850?
Y para complementar, la consulta es orientada al mantenimiento debido a que allí se deben considerar los equipos y o componentes de reemplazo en caso de que se presente algún modo de fallo. Sí, en este caso tenemos que ver el transformador óptico como un elemento que tiene dos componentes: el sensor, que es pasivo, y la electrónica. Y ahora mismo no hay ningún fabricante que te permita intercambiar la electrónica de un fabricante con el sensor de otro. ¿Por qué? Porque los métodos de medida o el modo de funcionamiento es diferente entre todos ellos. Si bien todos utilizan el efecto Faraday, el cómo hacen uso o hacemos uso de ese efecto Faraday es diferente en cada uno de los equipos, con lo cual el equipo electrónico va asociado al mismo fabricante del sensor. Gracias, Aritz. Y hay una segunda pregunta también de Juan. ¿Arteche cuenta con un estudio o análisis RAM de estos equipos? ¿Es posible que lo compartan en caso de que cuenten con el mismo? Sí creo recordar que hay algo, porque algún cliente lo ha pedido. Sí que es cierto que no es muy profundo, porque este tipo de análisis normalmente se realiza cuando tienes un número de equipos instalados muy alto y entonces puedes hacer estadísticas de fallos de los equipos. Pero quiero recordar que algo con los equipos instalados que hay sí que se tiene y bueno, buscaré a ver si lo encuentro y se puede compartir. Listo, Aritz. Ahí nos comentas para poder dejarlo también aquí. Y hay una última pregunta de parte bueno, no podemos apreciar su nombre, pero la leemos a continuación. Con respecto al punto de saturación bajo en los circuitos de medición, con la finalidad de proteger a los equipos de medición durante fallas en los transformadores convencionales, ¿qué consideraciones se tienen en los equipos ópticos al respecto? Pues no sé si entiendo bien la pregunta, porque si estamos hablando de la saturación, eh, de un transformador convencional y cómo afecta en el secundario de cara a proteger a los equipos que están conectados a él. En este caso, el equipo no se satura, con lo cual no presenta un valor de saturación, y por otro lado, como la información que envía es digital, son bytes, no pueden dañar el secundario o la entrada de un equipo electrónico al que estén conectados. No sé si he entendido bien la pregunta. Sí, en todo caso, si hay alguna aclaración la podemos dejar por el chat, si no pasamos a Ujú. la siguiente pregunta de Johan Andrés Sánchez. ¿Se tienen aplicaciones de CTs ópticos en HVDC? Sí. Lo cierto es que los últimos 3 años llevamos trabajando bastante en la aplicación de HVDC para estos equipos, porque, bueno, pues como hemos visto en la pregunta de cuántos equipos hay instalados, pues la subestación digital no está arrancando, no está proporcionando todos los proyectos que nos gustarían, y vemos que en HVDC puede ser un nicho interesante para estos equipos. Actualmente instalados hay relativamente pocos, hay sobre todo en generación y en aplicaciones más que HVDC, HCDC, High Current Direct Current, que serían los de tipo ventana, pero hemos firmado un acuerdo con un fabricante de equipos de subestaciones de HVDC para proporcionarles los equipos ópticos para sus sistemas. La primera instalación se tenía que haber realizado en agosto.
pero bueno, el cliente va con cierto retraso y se instalarán pues a finales de septiembre, principios de octubre. El segundo proyecto ya está también en marcha para un enlace de HVDC en una granja eólica, una granja eólica que está a 200 kilómetros de la costa, y en el enlace HVDC todos los equipos de medida serán ópticos. Listo, Aritz. Bueno, creo que ya es la última pregunta que tenemos tanto en el chat y pues no veo más manos levantadas. Pues estoy prendiendo mi cámara para pues... Bueno, antes de poder dar el cierre, acá hay una mano levantada de Johan. Johan, adelante. Muy buen día para todos. Muy buenas, yo Johan. quisiera decir, mi estimado Aris, ¿cómo estás? Muy bien. Quería felicitarte, Aris, por la buena presentación que hiciste. Efectivamente, digamos, desde ISA, desde la Dirección de Ingeniería Corporativa, estamos adelantando análisis, un análisis integral para poder viabilizar este tipo de equipos. Yo creo que vale la pena rescatar, digamos, todas las bondades que el ingeniero Aris estuvo mencionando, ¿cierto? El tema de la no saturación, el tema de tener un secundario abierto, pues aquí ya no hay secundarios, pero ya sabemos, para todos es claro que tener un secundario abierto, digamos, con un transformador de corriente convencional con porcelana, pues digamos, pone en riesgo los equipos adyacentes y a las personas. El tema de no tener aceite, de no tener SF6, de alguna manera también genera un impacto, digamos, desde el punto de vista ambiental, ¿cierto? Y hay una cantidad de ventajas que hacen que, digamos, el tema cuando se mire de manera integral, digamos, el caso de negocio funcione. Me parece de toda la relevancia que exista personal, creo que alcancé a ver personal del COES, la verdad no sé si existe personal de los INERMIN, porque vemos una buena tecnología que puede ayudar muchísimo al sistema eléctrico de potencia. El tema de no saturación, por ejemplo, ya no nos tenemos que preocupar por este tipo de señales. Estando en España hicimos unas inyecciones de unas formas de onda que para un transformador de corriente convencional, digamos que lo pone en graves aprietos, y si no está bien especificado, va a tener un problema de saturación. Entonces, digamos que hay unas ventajas muy importantes, y hago una invitación de la manera más respetuosa que se pueda, para que en los pliegos de proinversión, digamos, los proponentes tengamos posibilidad de utilizar tecnologías diferentes a las utilizadas actualmente. Es decir, que nos permitan utilizar transformadores de corriente ópticos, ¿sí? Las ventajas que se tienen desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de seguridad, son bien importantes. Infortunadamente, para el caso peruano, al verificar los contratos de concesión generados por Proinversión, no es posible realizar. Hago una invitación bastante respetuosa para que, digamos, se piense en aceptar este tipo de tecnología para el sistema peruano. Creo que traería muchísimas ventajas para el sistema como tal. Muchas gracias. Gracias, Johan, por tu participación. Pues si hay alguna pregunta más o algún aporte más antes de poder dar las palabras de agradecimiento a Aritz, pues veo las manos que no se han levantado, entonces pues Aritz, queríamos agradecerte en nombre de PDI y todos los participantes, pues esta presentación, como dijo Johan, ha sido muy clara, pues la participación tuya, y pues agradecerte por el tiempo brindado aquí y pues en estos espacios abiertos donde finalmente se puede transmitir este tema de la digitalización de las subestaciones eléctricas, ¿no? Entonces ahí, Gabriela, te doy el pase para que puedas cerrar. Sí. Muchas gracias, Aris, por la presentación. Ha sido muy interesante.
Y bueno, gracias por tu tiempo también. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés en esta tecnología. Bueno, como Y para terminar, esperemos. ya el tema del día de hoy, recordarles a los participantes que tenemos un tema más que se va a presentar a las 2 de la tarde por este mismo link, así que los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias.